yo creo que gracias a Dios, casi todos los que estamos aquí, de hecho todos menos yo creo, solo que no tengo hijos. Entonces ustedes saben de lo que es cuando se levantan sus esposos, se van a sus casas. Yo no lo he experimentado, pero mi cuñada vive conmigo, entonces lo miro. Cómo se preocupan por sus hijos, de mandarlos a la escuela, de que ellos vayan desayunados o que estén bien sus hijos para que vayan a la escuela y aprendan. Entonces yo me quiero imaginar a esta niña que después de que su mamá la despedía, le da desayuno, se iba a comer, se salía a su casa, se iba a la escuela. Y vamos a ponerle a esta niña que se llamaba Rocío. Rocío era una niña muy inteligente y educada, era muy... nos podemos imaginar, era hija, si lo traemos a este tiempo, era hija de un pastor, que trataban de darle la mejor educación, le inculcaban las mejores cosas. Entonces yo quiero pensar que esta niña era una niña que tenía buena influencia en su casa y que trataba de hacer lo mejor. Como miro o la mayoría de los niños imitan a sus padres y quieren ser como sus padres cuando están chiquitos. Entonces yo me imagino a la niña que iba y que era alegre, que era una niña muy educada. Y si miramos toda esta picture, la foto desde lejos de cómo era esta familia, podríamos decir que este padre era un padre y una madre bendecidos. Dice la palabra aquí, herencia de Jehová son los hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Entonces, no solamente, si lo aplicamos en nuestras vidas, a todos nosotros Dios nos ha bendecido. Y en mi caso no tengo hijos, pero ustedes tienen hijos y creo que estamos agradecidos con las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y si no tenemos hijos, nos ha dado una familia en Cristo, porque es el caso, lo hablo por ejemplo en los jóvenes adultos donde sus familias no están aquí porque están en sus países y he escuchado mucho el expresar de ellos donde dicen, le doy gracias a Dios por ustedes, porque en mi caso, en el grupo con el que yo estoy, porque ustedes son mi familia y me han hecho sentir esa familia que no tengo aquí, sino ahora son una familia en Cristo y se siente ese ambiente. Entonces Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros de una manera u otra. Dice. Pero regresamos a la historia de Jairo. Este hombre estaba realmente bendecido y tenía su mujer, quiero pensar que era una mujer virtuosa, como lo que dice la Biblia, que era una mujer que tenía de mantener el equilibrio con su esposo y con sus hijos, y que cada día ella estaba ahí para su esposo y para sus hijos. Esta familia tenía mucho que agradecer a Dios, así como cada uno de nosotros, por las bendiciones y privilegios que de parte de Dios ellos recibieron y nosotros hemos recibido. La bendición de Jehová es la que enriquece, y creo que esas bendiciones nosotros las hemos recibido de una manera u otra. Pero era una familia normal, pero está el pero donde dice, llega lo inesperado. Y un día de repente él llegando a su casa, él estaba acostumbrado que llegaba a la casa y su mujer, su esposa estaba cocinando, preparando la comida, su hija estaba jugando, pero esta vez él llega a su casa y no escucha a su esposa ni tampoco escucha a su hija jugando, y va y las busca al lugar donde normalmente las encontraba y no están. Entonces yo me imagino que él se va a la recámara y mira a su hija en la cama y a su esposa al par y le pregunta qué está pasando, y su esposa le dice, no sé, llegó con calentura, llegó mal de la escuela y ya he tratado de darle algo para que mejore, pero no mejora. Entonces a partir de ese día la vida de esta familia cambia. Ahora ya no es la rutina de siempre. Ahora su hija está en la cama, ahora su hija ya no juega, ya no va a la escuela, y no hay nada que ellos puedan hacer. Como a veces muchas situaciones que a nosotros nos pasan donde queremos que todo el mundo nos ayude, queremos que el pastor venga a orar, queremos que toda la hermana Nitza venga a orar por nosotros, pero como dijeron, solamente Dios es el único que puede obrar en estas situaciones. Entonces ya estaba la familia, digamos de alguna manera mal, y imaginemos, él es un principal de la sinagoga, él
ministra en el altar del Señor. Yo me imagino a Jairo yendo todos los días cuando él ministraba, cuando él entraba en ese tiempo a la sinagoga. Él le pedía a Dios: Señor, por favor, oh Dios, Jehová, ayúdame, sana a mi hija. Y pasaban los días y no pasaba nada. Llegaba a la casa y la niña estaba igual. Entonces yo puedo sentir o podremos decir, a cada uno de nosotros el Señor nos ha llevado o hemos estado en situaciones difíciles, y cuando pensamos que el hombre nos puede ayudar y corremos a ellos y nos fallan, podemos sentir que solamente Dios, en algo personal que me pasó a mí, antes que yo llegara a los caminos del Señor, o cuando alguien me invitó, o antes de que alguien me invitara a la iglesia, yo tenía muchos problemas y estaba sola aquí. Yo me vine como antes que mi familia se viniera, entonces yo estaba aquí con una tía y no era cristiana, entonces tenía muchos problemas, tenía deudas, tenía muchas cosas sobre mí que yo no sabía. Yo no conocía este mundo donde uno va y deja sus cargas a los pies del Señor. Entonces yo me acuerdo que una vez tenía 2 trabajos, y una vez me acuerdo que en el trabajo de la noche yo llegué y pasé junto de un espejo, y de reojo yo me miré y yo me regresé y me miré de cómo estaba yo. Esa vez me recuerdo que se había quemado la casa donde yo vivía. Tenía 2 trabajos, desde un día antes yo no me había bañado, y pasé por ese espejo y me miré y literalmente me dio lástima de mí misma, porque dije, como en un país donde se supone que todo es lo que pintan allá, riquezas y todo eso, me miro a mí misma y cómo estoy, o sea, sin bañar, sin peinar. Yo le doy gracias a Dios y realmente estoy agradecida con el Señor por haberme traído al conocimiento de su palabra, donde me ha transformado, porque en ese tiempo, cuando yo misma me di lástima de mí misma, yo no conocía del Señor, y yo me imagino al Señor diciendo: más lástima, no lástima te tengo, pero yo quiero cosas para ti diferentes. Y después de eso no pasó mucho tiempo que una persona, que puedo decir fue un ángel que el Señor mandó a mi vida, me invitó a la iglesia, y después empecé a ir. Pero a donde quiero llegar con esto es que, así como Jairo quizás tenía la influencia de ser un principal de la sinagoga, yo quizás no recuerdo si tenía dinero o no, pero yo me recuerdo que cuando yo empecé en la iglesia y empecé a sentir un poco la presencia de Dios y un poco la diferencia, y yo me empecé a recuperar de cómo estaba. Un tío, siempre digo esto, un tío que vive en California, que nunca me habló y me dice: usted está muy mal, usted por su culpa su mamá está enferma y se tiene que salir de esa religión, porque usted tiene que regresar a la religión que nosotros todos tenemos y que les hemos inculcado. Y yo, como estaba así como que no sabía ni qué hacer, yo me salí. Y como por un año yo no fui a la iglesia, pero pues como buen mexicano diría, me fue como en feria. Entonces después de un año yo dije en mí, como así como Jairo, cuando supo de que había otra ayuda diferente a la que siempre había él acostumbrado a correr, dice, que me regrese. Me voy a regresar un poquito a la historia, y dice que cuando Jairo supo, o alguien le dijo que Jesús había llegado a ese lugar y que él tenía acceso de alguna manera, podía ir a donde la palabra dice que había llegado, dice, y vino uno de los principales, en el 5:21 dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Llegaron y le dijeron a Jairo: Jesús está a la orilla del mar, puedes ir. Entonces, si leemos más adelante, si leemos la historia, dice que Jairo llegó y se postró a Jesús y le dijo: ven a mi casa, toca a mi hija y ella va a ser salva, ella va a ser sana. Entonces, junto las historias de mi vida y la de esta persona, yo me imagino a Jairo postrado ante Jesús y toda la gente alrededor. Mucha gente lo conocía porque era un principal. Y yo me imagino que también su familia estaba ahí, y a él no le importó nada de eso y se postró ante Jesús. Yo, cuando me dijo mi tío que no fuera a la iglesia porque por mi culpa estaban todas las cosas mal,
y yo seguía teniendo problemas. Yo en mí dije, no, me los respeto como tíos, como personas mayores, pero a mí no me va a importar lo que ellos me digan, porque ahorita que yo tengo problemas, ellos no están aquí para ayudarme. Y cuando yo iba a la iglesia, yo podía sentir cómo mis cargas se las dejaba el Señor, y ellos no tenían nada que ver con lo que a mí me estaba pasando. Entonces, igual con Jairo, él quería que su hija fuera sana, él quería que de una manera u otra el Señor lo tocara, y él sabía que solamente tocando Jesús a su hija, ella podía ser salva. Entonces dice que Jesús llega a la casa, dice, claro, leemos la historia, y dice que en el camino se encontró, se detuvo por una mujer, que esa es otra historia también en la que yo no estoy enfocada, pero dice que después de que llegó a su casa, yo me imagino a Jairo que llega a su casa y que le dice a su esposa, mira, he traído a Jesús, mira, él va a sanar a mi hija, a nuestra hija. Porque ¿cuántos de nosotros podemos decir, cuando Jesús está en nuestra vida y tenemos circunstancias difíciles, si lo tenemos a Él, aún en medio de las circunstancias difíciles, tenemos el gozo del Señor? Entonces yo me imagino a Jesús que llega gozoso, porque Jesús va con él. Jesús no solamente tiene la esperanza de que su hija va a sanar, sino de que también Jesús está con él, y ese gozo lo trae con él, perdón. Entonces dice, cuando él llega a la casa, la palabra dice que dice la palabra que él entró solamente con los padres y con las personas que estaban con él. ¿Por qué? Porque hay veces donde hay situaciones difíciles que aunque uno quiera traer a todo mundo para que se manifieste y para que puedan mirar el milagro que Dios hace en nuestras vidas, a veces no es lo conveniente, porque no toda la gente te va a ayudar y está en el mismo sentir de que Jesús puede obrar en tu vida, y al contrario, esas personas te van a desanimar o te van a decir, sabes que esto no va a funcionar, hay otras cosas mejores. Pero sin embargo aquí miramos cómo Jesús le dijo solamente a sus padres y a los discípulos que estaban con él. Dice la palabra, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Cuando yo estaba estudiando todo esto, le decía, quizás yo no tengo el testimonio de una hija que se haya muerto, quizás yo ni hijos tengo, pero yo le decía, Señor, ¿cómo yo lo puedo tomar a mi vida? Y él me decía, como iglesia estamos dormidos también. Un poquito de lo que estoy pasando ahorita, el Señor en su misericordia me proveó otro trabajo donde yo puedo mirar no todas las necesidades, pero muchas necesidades a las que yo digo, Señor, solamente tú eres el único que puede obrar en estas situaciones. Sí es cierto que por todo lo que está pasando, y aún como la palabra dice que en los últimos tiempos la fe y el amor de muchos se irá disminuyendo. Entonces sí es cierto que mucha gente, uno les empieza a hablar de la palabra o del cristianismo y dice, no, estoy muy decepcionado. Pero aún así Dios puede obrar en nuestras vidas, y es tiempo de que nosotros nos levantemos, no solamente a gritar. Claro que esa es una de las cosas principales que tenemos que hacer, gritarle al mundo y decirles, hablarles de su palabra, pero no solamente eso, sino con nuestro testimonio, decirle a la gente que todavía hay un Cristo, que todavía hay un Dios que restaura nuestras vidas, que puede cambiar nuestras vidas, y que hay una manera diferente a vivir a la que el mundo ahorita está proclamando, que es la gloria, cuando en realidad lo único que es vanidad. Entonces, eso es lo que el Señor me ponía en mi corazón, de decir, es hora de que nos levantemos y que manifestemos el Dios que tenemos y el Dios que proclamamos, porque Dios es un Dios grande, y Dios no solamente vino para morir por los que estamos aquí, los que le hemos conocido, sino por aquellos que no le han conocido. Entonces, si alguien de nosotros tenemos, como dijo Antonia, si tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, es tiempo de ponernos a cuentas, porque el Señor viene pronto y hay mucha necesidad allá afuera. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para compartir las buenas nuevas del Señor, y es el tiempo de nosotros. Jesús ya vino y murió por nosotros, ahora es el tiempo de nosotros de hacerlo. Y esa es la palabra. Amén.